¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, donde sea que estén las personas que nos están acompañando hoy día. Yo soy Marcia Jado y les hablo desde Valencia, España, en representación del Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia, junto a a Manuel Gama, que por ahí se ve, y a Rui, que son los otros coorganizadores de estos encuentros. Este ciclo de charlas que estamos sosteniendo entre observatorios culturales del espacio iberoamericano entre abril de este año del 24 y esperamos terminar en marzo del 2025. Está el Observatorio de Políticas de Ciencia y Comunicación y Cultura, el PolOps, de la Universidad do Minho, Portugal, y también coorganiza con nosotros el Observatorio de Políticas Públicas Culturales de la Universidad de Brasilia, en Brasil. Nos vamos turnando entre estos tres observatorios, cada uno va moderando alguna de estas sesiones en las que participan, como decía recién, distintos observatorios o centros de investigación o sistemas de información cultural del espacio iberoamericano. En la sesión de hoy día nos acompaña Héctor Shargorodsky, a ver si lo digo bien, luego Héctor me corregirá seguro, del Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Y por otro lado, Carlos Padilla, del Observatorio de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Les doy la bienvenida en especial a ellos, agradezco a los compañeros de Brasil y Portugal y partimos con este ciclo. Originalmente debería estar moderándolo Raúl Aveledo, que es quien encabeza las iniciativas del Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia, pero fue traicionado por la tecnología a último momento, así que a ver si lo logramos a lo largo de los próximos minutos, hacer el traslape ahí. Yo le paso el testigo para que podamos continuar. Muy bien, dicho esto, todos estos conversatorios los guiamos de manera tal de que podamos ir comparando luego lo que nos cuenta cada una de las personas que los representan. Entonces, junto con darles la bienvenida, Héctor, te voy a pasar primero la palabra a ti. A ver si tú me comentas algo sobre el primer tema que les quiero plantear. Uno de los objetivos de estas sesiones está relacionado con que compartamos prácticas iberoamericanas de proyectos que contribuyan a colocar la cultura en el centro de las políticas públicas y el desarrollo sostenible de los territorios. Quería preguntarte cuáles podrían ser estas contribuciones desde el punto de vista del observatorio que tú encabezas, de los proyectos que ustedes han desarrollado, eh, y que, bueno, a ver si podemos ajustar esto más o menos al tiempo. Y por ir de ahí apurada, se me olvidó pedirte que al principio, ojalá, si te puedes presentar, por favor. Te dejo la palabra entonces, Héctor. Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Yo soy Héctor Shargoroski. Eh, sí, fundé el Observatorio Cultural de la Universidad de Buenos Aires en noviembre de 1997, es decir, llevamos casi 27 años de trabajo ininterrumpido. Eh, para contextualizar, les digo que institucionalmente el observatorio es uno de los 20 centros de investigación, aproximadamente 20 centros de investigación que tiene la Facultad de Ciencias Económicas y depende del Instituto de Investigación en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, que es uno de los institutos más importantes de la facultad. Eh, Cuando iniciamos nuestro trabajo, tengo que decirlo, en el siglo pasado, este, recién comenzaba a incorporarse la cuestión de la gestión cultural a las universidades en nuestro país. De hecho, este centro es uno de los primeros espacios universitarios dedicados a la gestión cultural. Y digo gestión en el sentido de que no es un observatorio dedicado a la política, sino a el gerenciamiento del sector cultural. Y nos centramos desde el inicio en cuatro ejes de trabajo. Un eje de investigación, un eje de difusión,
un tercero de asistencia técnica y uno fundamental que es el de capacitación. De hecho, en este último, eh, en el año 2003, el observatorio fue uno de los pilares sobre el cual se asentó la maestría en administración de organizaciones del sector cultural y creativo, donde formamos gerentes para los distintos subsectores del área cultural, para el patrimonio, para las organizaciones artísticas y para las industrias culturales. También a lo largo de todos estos años hemos hecho cursos a medida, programas de capacitación tanto para el sector público como para el sector privado. Te quería preguntar más o menos cuánto tiempo te parece que puedo usar para esta presentación para no Mira, abusar del tiempo. te propongo que, como yo me fui un poco apurada, cerremos la presentación ahí. Le doy el pase también de un par minutitos, de par de minutos solo para presentar y dar los titulares a Carlos. Y de Perfecto. ahí Con ya esto, empezamos a profundizar. ¿Te parece? vamos, adelante. Estupendo. Ya está. Dejo entonces ahora con ustedes a Carlos Padilla. Carlos, adelante. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Carlos Padilla Roy, dirijo el Observatorio de las Culturas, adscrito a la Secretaría de las Artes, las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, ¿no? Bueno, somos un observatorio, creo que el más nuevo, ¿verdad? Que puede encontrarse en esta red, ¿no? A la que hemos sido invitados, ¿verdad? Y agradecemos este espacio también en estos conversatorios tan importantes, ¿no? Y pues es un observatorio recién creado, ¿verdad? En diciembre del 2023, ¿no? Pero con una visión, ¿verdad? Y una apuesta, ¿no? Por eh, fortalecer pues el sector cultural de nuestro país, ¿no? Que ha estado por mucho tiempo desatendido, ¿no? Que pues proviene de una falta, ¿no? De instrumentos jurídicos que puedan realmente fortalecernos, ¿no? Hasta ahora estamos en la creación de una política pública de cultura, al igual que una ley marco de cultura, ¿verdad? Entonces es un poco el contexto del que venimos, ¿verdad? Una institucionalidad que hasta ahora ha retomado su carácter de secretaría, ¿verdad? En un momento fue degradada a dirección, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos que no ha habido un sostenimiento, ¿verdad? De una apuesta eh, por políticas públicas dedicadas al sector cultural, ¿no? En ese sentido, pues el observatorio es eh, totalmente nuevo, ¿no? Y viene dando sus primeros pasos, ¿no? Para poder, pues, generar, ¿verdad? Datos, ¿no? Y análisis que puedan orientar, ¿no? La aplicación de estas políticas públicas y que también pueda ser de utilidad, ¿no? Para el sector cultural. Bueno, pues, Súper, ahora que ya hicimos las presentaciones de rigor que yo me había saltado, Héctor, te devuelvo el pase a ti y recontextualizo un poco lo que planteaba al principio a propósito de que compartamos entre los distintos observatorios que casualmente o no tenemos aquí de los más antiguos y de los más nuevos, tal como mencionaba recién Carlos, a ver cuáles son estas prácticas que hemos apellidado de iberoamericanas, pero en realidad son cada una tiene las características identitarias con la diversidad de los territorios que estamos invitados a participar de esto. Entonces, a ver cuáles son estas prácticas que han contribuido a colocar la cultura en el centro de las políticas públicas y el desarrollo sostenible de los territorios al que representan. A ver si hay alguna contribución específica en la que Héctor nos pueda destacar a lo largo de estos varios años que llevan funcionando o cuáles han sido los principales desafíos que nos pueda luego comentar Carlos a propósito de que están comenzando recién. Héctor. Bueno, em, yo, prácticas para compartir, voy a mencionar algunas. Lo que me parece es que nuestra región es tan diversa, compleja, distinta, que da posibilidades a
aportar al sector de la cultura desde muy distintos puntos de vista. Por ejemplo, la Argentina es un país federal, donde las provincias no han delegado en el gobierno nacional la gestión de la cultura. Entonces, cada una de ellas tiene su propio presupuesto, sus propias actividades, su propia dirección o Secretaría de Cultura. Nosotros hace muchos años y comenzamos viendo cuáles eran los presupuestos que cada una de las 24 provincias argentinas dedicaba al sector cultural y cómo ejecutaba ese presupuesto en cada área. Yo he visto que otros países han hecho esta misma tarea y algunos lo han hecho desde el Estado, otros lo han hecho desde consultorías privadas, pero como cada uno lo ha hecho a su manera, son de difícil comparación. Y yo creo que un aporte importante sería homogeneizar los indicadores y la manera de elaborar las investigaciones para que nuestros esfuerzos puedan ser compartidos y nuestros números puedan ser comparados. Creo que eso sería eh, un avance importante si uno quiere pensar en una red de observatorios trabajando con objetivos comunes. De hecho, desde hace unos años estamos tratando, y no es la primera vez que se intenta, de hacer una red regional de observatorios. Ah, bueno, también hemos hecho otras investigaciones que podrían ser replicadas, eso desde el área de la investigación, y por ejemplo, desde el área de la formación, también hemos hecho cosas que involucran a otros países de la región. Eh, Asociada al observatorio, como les dije antes, desde el año 2003 hay una maestría en la Facultad de Ciencias Económicas dedicada a la formación de gerentes públicos para el sector cultural. Buena parte de los profesores de esa maestría los he traído de otros países, de Uruguay, de Chile y de España, y eso también fomenta red, crea lazos y permite intercambiar conocimiento. Creo que con eso más o menos me aproximo a tu pregunta, ¿no? Si no, dímelo. Sí, sí, me queda claro, Héctor, lo que me parece tremendamente valioso desde el punto de vista de la experiencia que tiene en Argentina, como fueron los pioneros en armar conceptualmente lo que terminamos entendiendo el resto de, al menos de Latinoamérica. Eso te lo digo ya como chilena que soy y no como trabajadora acá en Valencia. Son un referente, ustedes como observatorio, son un referente en el territorio latinoamericano. Entonces, muchas de las prácticas que ustedes implementaron o de las formas de trabajo que fueron construyendo han sido referentes para el resto de observatorios. ¿Son de alguna manera ustedes conscientes de esa influencia que han llegado a tener en estos más de 20 años que llegan funcionando? Bueno, en primer lugar te agradezco esta caracterización. Probablemente no somos del todo conscientes, y yo comparto mucho con colegas de otros países, hoy en congresos, encuentros, etcétera, y, y no podría decir consciente, sí podría decir que nos interesa la dimensión regional, sabemos que aislados somos mucho más débiles que en conjunto y ya de hecho el sector cultural, eh, y hablo de mi país, no ha figurado nunca en el centro de las agendas públicas y ahora menos que nunca. Es una pena, pero necesitamos redoblar esfuerzos para poder seguir eh, haciendo lo que nos gusta en realidad, que es hacer crecer el sector de la cultura. Nosotros somos mediadores, no somos ni políticos ni eh, artistas, eh, ni tampoco tenemos nuestro centro está en la vocación
de trabajar en el patrimonio, en las artes o en las industrias culturales, pero sí de mediar para que esos sectores crezcan. Y este es un momento muy difícil para eso y creo que está buenísimo tener estos encuentros, son imprescindibles, necesarios y necesitamos que la gente conozca nuestras dificultades y nos dé ideas para superarlas. Eso te iba a comentar, Héctor, antes de darle la palabra a Carlos sobre el mismo tema y cerrar esta parte contigo a propósito de las complejidades que el momento político está, del momento político que están viviendo en este momento en Argentina, en particular para el sector cultural. ¿Has podido tener de primera fuente, de primera mano, los beneficios de pertenecer a esta suerte de red, formal o no? O mantener comunicación con los otros observatorios, ¿qué de beneficioso le ves a eso, a pertenecer a este grupo finalmente, o a mantener contacto con otros observatorios? ¿Te ha servido de alguna manera o en concreto has logrado visibilizar tu trabajo del observatorio a partir desde otros compañeros y compañeras? Mira, una cuestión concreta es, en 2 semanas hay un congreso de gestión de economía y políticas culturales en Cuenca, en Ecuador, y voy a tener la oportunidad de hablar durante un par de horas sobre la situación del sector cultural en Argentina. Ya que mis colegas de otros países me brinden ese espacio, me da la pauta de que hay un interés en saber y como los conozco desde hace muchos años, sé que hay un interés en aportar soluciones a esta situación que realmente es novedosa y angustiante a la vez. Eh, yo creo que no es solo una solidaridad afectiva, digamos, sino es una solidaridad práctica y conducente a eh, poder encontrar puntos de apoyo ante este, una situación que se vive de una manera, diría, por un lado catastrófica y por el otro lado, como no tiene antecedentes, no tenemos anticuerpos para poder procesarlo. Ok, bueno, aprovecho voy a pasar después por el chat el link a la conferencia que menciona Héctor. Habemos varios observatorios que estamos invitados o participando desde algún otro lado en el encuentro que hay en Cuenca, Ecuador, así que en un momento ya les paso la información por el chat para que quienes puedan también puedan Buenísima idea, participar. gracias. Eso ya se los mando. Carlos, ya está, retomamos contigo entonces desde el otro lado de la línea del tiempo, así quienes llevan muy poquito, a ver cuáles son las prácticas que han llevado a cabo o cuáles son aquellas en las que se inspiraron para implementar el observatorio. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, ¿no? Este, este experimento, ¿verdad? Si podemos llamarlo así, ha sido puesto en reto, ¿no? En el sentido de que eh, ha sido necesario casi partir de cero, ¿verdad? En el sentido de crear instrumentos de recolección de información, de buscar información que en muchos casos no ha existido, ¿verdad? En el pasado no ha habido una cultura, pues, de la información, ¿verdad? Destinada a pues, al sector cultural, ¿verdad? Y en los pocos casos que ha existido, ¿no? Se ha mantenido de manera fragmentada, ¿verdad? En otros casos se ha desactualizado, ¿verdad? Y refleja, pues, lo que hemos dicho en otros momentos, lo que en el pasado, pues, no hubo una apuesta real, ¿verdad? Por la cultura. No creemos que en este momento, pues, hay un escenario político, ¿verdad?, que favorece eso eh, dentro de nuestro país, ¿no? Y pues ha conllevado, ¿verdad?, a la creación de este observatorio. Luego, en el momento, pues, estamos realizando varias investigaciones, ¿no? En muchos casos de primera mano, ¿verdad? Un diagnóstico general de las culturas, ¿verdad? O la caracterización territorial municipal, ¿verdad?
que tenemos el objetivo de hacerlo a nivel nacional, pero estamos empezando con algunos municipios, ¿verdad? En nuestro caso son 60 con los que estamos empezando, Honduras tiene 298 municipios, ¿verdad? Para que nos permita tener pues una panorámica eh, real, ¿verdad? Actualizada de primera mano, ¿verdad? Y esto también nos permite identificar a los actores importantes, ¿no? Dentro del sector cultural a nivel nacional para crear una red de observatorios, perdón, de investigadores, ¿no? Y de promotores que fortalezcan, ¿no? Con datos de manera regular al observatorio, ¿verdad? Pues uno de los grandes retos es, como casi siempre ocurre, el presupuesto, ¿verdad? En nuestro caso, somos una unidad nueva, ¿verdad? No tenemos un presupuesto asegurado directamente, pero sí buscamos, ¿verdad? Los medios para que estas limitaciones no detengan los objetivos pues que nos hemos propuesto, ¿verdad? En el caso del Observatorio de las Culturas de Honduras, tenemos 4 funciones, ¿no? La primera es pues la de generar, ¿no? Un sistema de información cultural, ¿verdad? Y en ello pues hemos establecido varias alianzas estratégicas con entidades tanto públicas, ¿no? Del Estado que recogen información, ¿verdad? Como con el sector, ¿verdad? Y de artistas independientes, pues, asociaciones gremiales, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Por otro lado, otra de las misiones no es la de crear espacios de diálogo, ¿verdad? De intercambio del sector cultural, ¿no? Y el fortalecimiento pues, de ese tejido que en muchos casos pues ha estado poco articulado, ¿verdad? La de otra de las funciones nuestras es la de generar, ¿verdad? Herramientas que permitan brindar formación, ¿verdad? Y fortalecimiento de capacidades al sector cultural. em, y también para que sirva, ¿no? Como un instrumento de consulta tanto dentro de la y como para el público en general, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el ámbito de acción, ¿verdad? Que tiene el Observatorio de las Culturas y pues son los primeros pasos, ¿verdad? En el establecimiento em, de este gran objetivo, ¿verdad? Que es principalmente la creación de un sistema de información cultural de Honduras, ¿no? Carlos, tengo una pregunta a propósito de lo que tú recién mencionabas. Decías que dentro de las misiones está la de articular espacios de diálogo entre las distintas organizaciones o agentes y organizaciones del sector cultural. En concreto, ¿cómo se materializan esos espacios de diálogo? ¿Hacen así ciclos de conferencia o tienen otros formatos a través, no sé, cuéntanos un poco cómo se materializa eso, porque lo otro alcanzamos a imaginárnoslo, pero este en particular no. A ver si tienes alguna nueva práctica que nos pueda servir de ejemplo. Sí, gracias. Antes de caer concretamente en eso, solo olvidé dos cosas más, ¿no? Que otro de nuestros objetivos es la aplicación, ¿verdad? De los indicadores culturales creados por la UNESCO, ¿no? Hicimos una adaptación al nivel nacional, ¿verdad? Porque hay cierta información que no se puede recolectar, ¿verdad? Por no tener los instrumentos adecuados, pero sí apuntamos a contribuir, ¿verdad? Al cumplimiento de 7 indicadores, por lo menos de la UNESCO, ¿verdad? Y también la instalación de la cuenta satélite de cultura, ¿verdad? En Honduras, que es otro de nuestros grandes objetivos, ¿no? Eh, pues yendo directamente a la pregunta, pues hemos creado algunos espacios, ¿verdad? De articulación del sector. Me preguntas cuáles, pues. Por ejemplo, hace 2 meses tuvimos un foro, ¿verdad? Un primer encuentro nacional de artistas y espacios culturales en una ciudad colonial, ¿verdad? De Honduras, una ciudad muy importante, ¿verdad? Y con un gran referente que es Comayagua, ¿no? En esta ciudad, pues, nos encontramos con alrededor de 130 artistas, ¿verdad? Y representantes del sector cultural, donde discutimos, ¿verdad? Sobre las necesidades del sector cultural, ¿verdad? Sobre sus intereses, sobre cómo debe ser aplicada, ¿no?
política pública de cultura, ¿verdad? Que recién se ha creado y que se espera empezar a aplicárselo a partir del 2025, ¿verdad? Entonces, estos espacios, ¿no?, nos han permitido pues tener bastante insumos, ¿no?, del sector cultural. Otro fue varias espacios, ¿no?, de consultas regionales que hicimos, incluso una con niños, ¿verdad? Para la creación de la ley, del anteproyecto de ley marco de cultura, ¿verdad? Obviamente esto siempre pues choca, ¿no?, con algunas limitaciones, pues no se puede convocar a todo el mundo, ¿verdad? Hay presupuestos limitados, ¿no? Eh, y eso hace que el nivel de representatividad, ¿verdad?, sea limitado, ¿no? Sin embargo, sí ha habido un proceso, ¿no?, que permite incorporar todas esas inquietudes, necesidades plasmadas, ¿no?, en estas especies de grupos focales, ¿verdad? Que se han integrado en un anteproyecto de ley, ¿no?, que ha sido entregado hasta ahora a la Secretaría de la Presidencia, ¿no? El proceso no ha terminado, ¿verdad? Sigue obteniendo también insumos de entes vinculados, ¿verdad?, de otras instituciones públicas que tocan de manera directa o indirecta, ¿verdad?, aspectos del sector cultural, pero ya se cubrió, ¿verdad?, con una construcción pues colectiva, ¿verdad? Que también ha permitido que nos veamos las caras, ¿no?, dentro de el sector cultural, ¿verdad? Y que les ha permitido involucrarse, ¿no?, en estos procesos, ¿verdad? Otro de estos eventos fue el segundo Congreso de Ciencias Políticas y Políticas Públicas realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el año pasado, también en septiembre del 2023, donde estos actores, ¿verdad?, que habían participado en las consultas regionales fueron invitados también, ¿verdad? Tuvimos representación incluso de varios de los pueblos originarios, ¿verdad?, de nuestro país, ¿no?, y que creemos que también este es uno de los pilares, pues, de la forma, ¿no?, en la que tenemos que visualizar la cultura, ¿verdad? Tenemos una apuesta decolonial, ¿no? Y eso implica, pues, desmantelar, ¿verdad?, esa idea de que solo hay una cultura, no criolla o mestiza, ¿verdad?, sino que hay las culturas, ¿verdad?, como lo dice el nombre también de nuestra secretaría, eh, que deben significarse, revalidarse, ¿no?, para fortalecer nuestra identidad nacional, pero también para tener otras herramientas, ¿no?, con que enfrentar el futuro, pues las culturas originarias no tienen un gran legado de conocimientos, ¿verdad? Y un gran ejemplo de convivencia en armonía, ¿no?, con la naturaleza y con otras culturas, ¿verdad? Y creo que eso es algo de lo que debemos. Voy a darte seguramente la oportunidad en el siguiente bloque, Carlos, de profundizar en el tema del desafío de poner en valor las identidades de los distintos pueblos, pero hago una pregunta corta a los dos a propósito de cómo vamos narrando las cosas que hacemos. Solemos hablar así en plural, entonces una pregunta muy precisa. ¿Cómo están compuestos los observatorios de ustedes? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuántos son fijos? ¿Cuántos no? ¿Qué perfiles más o menos tienen? ¿Y cómo se dividen operativamente el trabajo? Porque somos conscientes, probablemente todos los que estamos acá, de que, claro, necesitamos de un trabajo colaborativo y de que metemos a muchos agentes de la sociedad civil o del mundo público en la producción de conocimiento que intentamos destacar o producir, valga la redundancia. Sin embargo, el trabajo del día a día a veces lo llevamos a equipos muy pequeñitos. Entonces, si me puede contar, bueno, Carlos, ya que estoy contigo aquí, si nos puedes contar tú rápidamente cómo se estructura el observatorio de ustedes, luego le paso ahí la palabra a Héctor sobre lo mismo y ya nos vamos al segundo bloque. Carlos. Sí, gracias. Bueno, a nivel institucional, ¿verdad? A nivel del centro de nuestro equipo, solo somos 3 personas, ¿no? Pues mi persona, ¿no? Que soy sociólogo, un compañero es analista técnico, ¿verdad? Y una compañera que es
se encarga de la parte administrativa logística, ¿no? Pero sí contamos con una red de voluntarios, ¿verdad? Que provienen del sector cultural y que están en las regiones, ¿verdad? Em, de tierra adentro, pues eso lo quiero decirlo porque muchas veces, por lo menos en nuestro país, estamos muy acostumbrados a centralizar todo en la capital, ¿verdad? O en las grandes ciudades, ¿no? Y esto, pues, puede ser una ventaja, ¿verdad? En algunos casos, pero una gran desventaja, ¿no? Si lo que queremos es nutrir nuestra visión, ¿verdad? De esas visiones que son regionales, ¿verdad? Que tienen sus características propias y sobre todo que tienen muchas necesidades, ¿verdad? En torno a el fortalecimiento, ¿verdad? De su sector cultural. Perdona, ahí sí. Héctor, si tú nos puedes contar un poco en así 3 o 4 líneas cómo se estructura y cómo trabajan en el observatorio y qué perfiles tienen o han tenido durante estas par de décadas. Yo creo que es una cuestión fundamental, Marcia. Te diré, desde el primer momento de la fundación del observatorio nos dimos cuenta que solo podíamos trabajar en un marco de autosustentabilidad, porque la universidad no fijó ningún presupuesto en materia salarial, nunca, a lo largo de los 20 y pico de años, y entonces hemos tenido que mantener nuestra economía en base a la propia producción. Eh, yo he trabajado durante 30 años en el cuerpo de administradores gubernamentales de Argentina y nunca he cobrado como director del observatorio. Es decir, sumé a mi trabajo como administrador gubernamental la dirección del observatorio. Mi segunda socióloga, eh, Cecilia Báez, que está desde hace, no desde el inicio, pero desde hace como 15 años, también es planta permanente de la facultad y se le asignaron las tareas de colaborar conmigo. Y luego pudimos sumar también con un salario part-time de la facultad una asistente técnica, pero nuestra fuerte es incorporar personas a partir de proyectos financiados por terceros. Hemos hecho a lo largo de todos estos años trabajos para, llamémosle, para simplificar, clientes. En general, 80-85% públicos, nacionales e internacionales. Hemos trabajado para UNESCO, para la Unión Europea, para el Estado Nacional, para la Ciudad de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires y otras provincias. Entonces, esos fondos nos han permitido contratar personal ad hoc en función de las características de cada proyecto. Y también al montar la maestría en Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo, en el presupuesto de la maestría incorporamos algunos rubros para financiar el observatorio. Entonces es todo autosustentable. Y como ahora la universidad está en un momento crítico, la universidad pública me refiero, porque sufre ataques del gobierno nacional, entonces no tiene fondos, esto hace que sea muy difícil no solo recibir financiamiento de la universidad, sino también conseguir trabajos a través de terceros. O sea que financieramente la situación es muy difícil. Claro, porque mencionabas que entre el 80 y 85 era para entidades públicas, o sea, ahora está ahí, funcionando al 15 como buenamente se pueda. Bien, En si lo realidad, entendí bien. al cero. Ahora mismo no están con No ningún... hay, no hay. El observatorio está actualmente paralizado. De hecho, yo tuve un fuerte entredicho con las autoridades de la facultad y he dejado la dirección del observatorio y no han puesto a nadie porque no hay posibilidades. Bien.
ese tema da para mucho, así que voy a pasar Sí, al segundo bloque. pero es clave, es Es clave clave, cómo es un plantear tema clave, o sea, de este tipo. Sí. a nosotros desde el Observatorio Cultural de la universidad, claro, nos preocupa eh, cómo se financia, porque claramente los que dependemos de universidades públicas, dependiendo del contexto, ahora escuchando a Héctor, claramente, claro, sobre todo tú que tienes una historia muy larga, nosotros tenemos una historia muy cortita, pero al estar adscritos a instituciones con tantas espaldas, uno debiera pensar que cierto respaldo hay, pero no es tan así. No lo digo por nosotros, sino que por lo que nos relata Héctor, y claro, se replican las estructuras, somos dos, tres personas y más allá o sea, el trabajo, si el trabajo que hacemos ya es bastante em, complejo de visibilizar, porque el tratamiento de los análisis, los seguimientos son conceptos muy difíciles de poner en concreto, el desafío de la financiación, s- todavía estamos años luz de resolver alguna práctica que podamos copiar. Por, Déjame por no, agregar en algún momento hemos tenido proyectos que implicaban el trabajo directo de más de 40 personas. ya, bien, se puede. Hay formas. Mira, voy a ligar lo de la precariedad laboral, ya que es uno de los ODS, tiene que ver con el trabajo, lo voy a ligar con la Agenda 2030. Distintas personas y agentes del sector cultural ha habido una discusión a propósito de que en los 17 ODS no hay ninguno vinculado de manera directa a la cultura, y hay como una suerte de debate de que no hay ninguno porque no es necesario, porque todo es cultura. Los del otro lado avisan de la invisibilización del aporte que tiene la cultura como sector económico en términos del desarrollo de identidad, y ahí hay un montón de información. Entonces les pregunto a los dos, si quieres me quedo contigo, Héctor, a propósito de de cómo tratamos la contribución de la cultura al llamado desarrollo sostenible. Sí que es innegable porque, claro, como decía bien, hay un montón de evidencia, pero en concreto, ¿cómo se implementa eso desde nuestros observatorios? Si es que han impulsado alguna manera de favorecer un objetivo específico para la cultura dentro de los ODS, por qué parte toman, ¿cómo han visto ustedes esta discusión desde allá del observatorio en Argentina? A ver, creo que para los organismos reguladores del sector a nivel internacional, y léase en primer lugar la UNESCO, el no figurar directamente en los ODS ha sido realmente una muy mala noticia, y que la han tratado de paliar o suavizar con algunas medidas del tipo hagamos de la cultura un bien público global, etcétera. Pero yo creo que ese es un problema de los organismos internacionales y de la macropolítica del sector, digamos, de la macropolítica global. Nosotros tenemos problemas locales y regionales diarios que no se ven tan afectados por esa cuestión. Nuestros problemas son más básicos. Tienen que ver con tu pregunta anterior de cómo sobrevivir, tienen que ver con figurar en la agenda política, con que nuestros gobernantes comprendan que el sector cultural, tanto en su dimensión mercantil como fundamentalmente en la no mercantil, son un aporte fundamental a la calidad de vida de nuestras sociedades, eh, y, y también que las nuevas generaciones tienen que tener a su disposición los elementos para poder contribuir ellos al fortalecimiento, a la extensión y a la posibilidad de que las personas, la sociedad civil en su conjunto pueda expresarse culturalmente, porque la cultura en el fondo es eso, la expresión popular, sea alta cultura, baja cultura,
en cualquiera de los sectores patrimoniales, pueblos originarios, lo que sea. Es eso, es la posibilidad de expresarse. Y para eso se necesita un entorno amigable a esa expresión, sin censura, sin cuestiones de género, en fin, con todo ese tipo de cosas. Y a nosotros, am, yo diría que la Argentina se ha desarrollado bastante bien históricamente y ahora tiene un quiebre eh, fuerte que seguramente marca un antes y un después en cuanto a la participación del sector público en la cultura. Y esto lo estamos procesando. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, a propósito de lo que tú decías y antes de pasarle la palabra a Carlos, eh, una de las complejidades que vemos quienes trabajamos en el sector cultural es esto que tú mencionas, de que hay temáticas que se tratan a nivel muy macro, ya sea territorial, en términos geográficos, hablamos del espacio iberoamericano, de Latinoamérica o más allá, y que quedan muy en acuerdos de firma y papel, como este que tú mencionabas de la cultura como bien público mundial, que de hecho la discusión del término global y mundial hasta tuvo espacio y bueno, eso da tema para un seminario aparte. Pero ¿sientes tú que, o sea, más allá de que sí, sí o no nos escuchen los políticos, los hacedores de las políticas, ¿se puede materializar eso en la práctica, en lo que tú decías, en el día a día, o sea, cómo impacta esa política en el quehacer de un territorio pequeño, a nivel muy local? ¿O son oídos sordos, digo? Eh, Haga lo que hagan los gobiernos, la gente no va a dejar de desarrollar su cultura. Eh, Este, lo que está bueno es que cuando el gobierno representa los intereses de las grandes mayorías y apoya el desarrollo cultural, el sector se desarrolla mucho mejor. No es digamos, estoy diciendo una obviedad, pero es así. Y cuando el Estado no participa, sea un Estado local, regional, nacional o supranacional, pues es más difícil articular, es más difícil Ujú. eh, involucrar a la gente, los presupuestos son menores, etcétera. Pero la gente quiere vivir bien, expresarse y, Ya. y- y- y hacer valer sus valores culturales. Con eso, mira, retomo y le devuelvo la pelota ya a Carlos, a propósito del desarrollo identitario a nivel local, Carlos, si nos puedes tú comentar sobre las implicancias de la Agenda 2030 en el quehacer del observatorio en Honduras, y si lo puedes conectar ya más específicamente con el tema que nos mencionabas al principio, con aquello que te preocupa del desarrollo identitario a nivel local, de la decolonización y aquellos desafíos que nos mencionaba. Gracias. Sí, bueno, en primer lugar quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con el compañero Héctor. eh, Arboro, totalmente. Arboro, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos esa misma visión, ¿verdad? Eh, Sin embargo, sí apoyamos, ¿no?, esta apuesta que hay o esta búsqueda, ¿verdad?, que hay porque haya un objetivo definido, ¿no?, puntualmente para la cultura, ¿verdad? Porque, bueno, esto permite, pues, que haya mayor compromiso por parte de los estados, ¿no? Que se busquen mecanismos y presupuestos adecuados para tratar de alcanzar o por lo menos para aportar, ¿no?, al cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Y en el caso de la cultura, pues es un tema que es transversal, ¿verdad? Que puede ayudar también bueno, al cumplimiento de otros objetivos que se han definido en estos 17, ¿verdad? De la Agenda 2030, ¿no? Como el tema del empleo, ¿verdad? Empleo justo, ¿no? Y digno, pues, ¿verdad? Eso se puede lograr, ¿no? A través del fortalecimiento de industrias culturales, ¿verdad? Industrias creativas, ¿no? El tema de la equidad, ¿verdad? A mucha de la población, ¿no?, que participa en,
la creación local, ¿verdad? De bienes o servicios culturales son mujeres, ¿no? Entonces nos tomamos a este tipo de voces, ¿no? Sin embargo, yo concuerdo totalmente con lo que dice el compañero Héctor, ¿verdad? Muchas veces eh, estas políticas no están muy alejadas, ¿no?, de la realidad local, ¿verdad? Sin embargo, no dejan de ser una guía, vaya, para orientar, pues, el accionar, pero sí depende mucho de la apuesta política, ¿no?, que haya en X o Y lugar, ¿verdad? En X o Y momento, ¿no?, para que estas cosas tengan o un gran, ¿verdad?, desarrollo o una búsqueda de aplicación local, ¿verdad? O quede simplemente como un manifiesto, ¿no?, que el Estado o el país, ¿verdad?, ha decidido eh, refrendar, ¿verdad?, ser signatario de. Em, y bueno, conectando esto con el tema anterior, ¿verdad? Eh, para nosotros, una de las formas, ¿no?, de buscar solución a estos problemas, ¿verdad?, es pues el fortalecimiento, ¿no?, del sector cultural actualmente, ¿verdad? También, como ya lo dije antes, ¿no?, la revalidación, ¿verdad?, de las culturas originarias, que muchas veces están desligadas, ¿verdad?, de estos procesos, pues, o son vistas simplemente como accesorios, ¿no?, por ejemplo, del turismo local, ¿verdad? O, y ese problema, ¿verdad?, nos va generando otros espacios o otras relaciones de exclusión, ¿verdad?, que hay que resolver, ¿no? Em, sí creemos, ¿no?, que en nuestra apuesta es tratar de visibilizar, ¿verdad?, esas, esas culturas, ¿no?, que son parte de nuestra identidad nacional, ¿verdad? Y mostrar, pues, cuál es tu aporte, ¿verdad?, en esa construcción de la identidad nacional, ¿verdad? Porque sin identidad, pues, no podemos tener soberanía, ¿no? Y sin soberanía no podemos emprender planes a futuro que sean realmente liberadores, ¿verdad?, para nuestras poblaciones, ¿no? Sino que seguimos reproduciendo esas prácticas, ¿verdad?, donde la exclusión, ¿verdad?, la desigualdad eh, se van reproduciendo, ¿verdad? A veces, eh, incluso sin querer, ¿verdad? Lo digo, o sea, o sin mucha reflexión, ¿verdad?, a nivel local, pues, pero pues sucede, pues, porque estamos también eh, ensamblados, ¿no?, en una lógica mundial, ¿verdad?, donde la industria cultural también ya está definida, ¿verdad? Donde, por ejemplo, a nivel musical, pues, estamos bombardeados, ¿verdad?, constantemente, ¿no?, por un formato, ¿verdad?, de lo que debe ser el producto, de lo que debe ser la expresión cultural, ¿no? Para poner un ejemplo muy particular, ¿verdad? Y eso, imaginen, pues, si pone un impacto, ¿verdad?, en otros países, ¿no?, que quizás han tenido procesos universitarios más fuertes, no digamos en el nuestro, pues, como lo ha sido, ¿verdad?, Honduras, pues, en el centro de América, ¿no? Eh, y siempre en una relación, ¿verdad?, de desigualdad y desfavorable, ¿verdad? Cuando tenemos centros de poder, ¿verdad?, de imperios, ¿verdad?, que son imperios también culturales, ¿no?, que son imperios también ideológicos, ¿no? Y entonces en el marco, ¿verdad?, de ese contexto, pues hay una apuesta en ese momento, ¿verdad?, que se trata, ¿no?, de construir una alternativa desde la visión del sector cultural. Les agradezco a ambos y en honor al tiempo, antes de dar paso a las preguntas del público, fui aquí apuntando algunas cosas en torno a ver si les hace sentido de, de cómo afrontar esto de la Agenda 2030 de los 17 ODS. Hablaron de autonomía, de no censura, de perspectiva de género, de respeto a las identidades, de visibilizar cada una de las identidades que son cosas diferentes, de ir resolviendo relaciones de exclusión, de batallar contra la desigualdad estructural, las lógicas decoloniales, lógicas
apostar por lógicas decoloniales, lógicas descentralizadoras del poder y desde el punto de vista económico-político también. A ver si los interpreté bien en ese resumen y en honor al tiempo doy paso a las preguntas. Voy a quebrar yo el hielo y de inmediato con una que nos pusieron aquí en el chat, así el resto de las personas mientras tanto pueden ir preparándolas. Dice, ¿cómo podríamos o qué estoy traduciendo del portugués al castellano? Que no tengo idea, pero a ver si voy bien. Dice, ¿cómo podríamos, dice como sugerencia, medir los esfuerzos culturales para un futuro ODS cultural? Em, ¿Cómo se podría contribuir desde la sustentabilidad de la cultura? A ver si lo traduzco bien o si lo interpreto bien. ¿Es posible una gestión cultural sostenible? Héctor, Carlos. Ah, bueno, eh, empiezo por el final. Sí, sí, creo que es posible una gestión cultural sostenible y depende a mi juicio, de dos líneas que tienen que estar en correlación, que es la formación de las nuevas generaciones, la formación profesional de las nuevas generaciones y la inclusión en las decisiones y en la agenda política de las cuestiones culturales. Yo, volviendo atrás, creo, Marcia, que sí, que tu resumen se corresponde a lo que, por lo menos a mi pensamiento y a lo que he escuchado de lo que decía Carlos. Yo creo que la cuestión del poder y de las asimetrías de poder que sufrimos hoy en día en todos los niveles, eh, eh, creo que el sector cultural debe ser una de las herramientas que ayude a mitigar y a este, abrir nuevas perspectivas para que otras posibilidades de poder se pongan en juego. Carlos, ¿algún comentario o paso a la siguiente pregunta? Pues solo añadir, ¿verdad? Que, desde luego estoy de acuerdo, ¿no? Y que la gestión cultural sostenible pues, es posible, ¿verdad? Pero siempre depende mucho de apuestas políticas, ¿no? Em, em, que hagan posible pues esta sostenibilidad, ¿verdad? Voy a leer la pregunta que nos mandan de la Asociación Fonográfica de Honduras y dice, pregunta para Héctor. De Honduras para Héctor la pregunta. Está en el chat por si la quieren que leer las demás personas. Dice, ¿qué participación han tenido las sociedades civiles, las entidades artísticas como un soporte real en la creación de las políticas públicas en sus intereses? De manera específica, por ejemplo, en Honduras, no existe una cuota de difusión o fomento local de los contenidos nacionales locales, a pesar de ser dueños de nuestro espectro de radio eléctrico. El hondureño históricamente no tiene acceso a su cultura musical. Héctor. Es un tema fascinante, muy importante y que históricamente ha tenido mucho desarrollo en la Argentina. Eh, Tanto las sociedades de gestión de derechos como los sindicatos que reúnen a la industria cultural e incluso a los artistas se han ocupado de ese tema. Eh, Creo que nuestra legislación ha protegido los derechos de los artistas históricamente y en asociación con las otras sociedades de gestión internacionales. En este momento eso también está puesto en debate porque hay nuevas reglas de juego, algunas aprobadas por decreto y otras directamente por leyes, que ponen en cuestión al propio derecho de autor y sobre todo a la relación de los artistas con las plataformas multimediales. Este, Da para mucho, pero sí lo que puedo decir es que estamos asistiendo a un Estado que se bate en retirada en relación a todas las cuestiones de defensa de los derechos de los artistas y
distintas posibilidades industriales de expresión y reproducción. Gracias. Abro el foro ahora a ver si alguien quiere hacer una pregunta así directo en cámara. ¿Alguna pregunta? O ya damos paso en honor a la hora a las palabras de cierre. ¿Alguien más? Ariel, cuéntanos. Sí, buenos días, mucho gusto. Ariel Lobo de Honduras. Sí, para nosotros es muy esperanzador, ¿verdad? Este proceso. Para Honduras es también un paso extraordinario en que nos vinculen también a estos escenarios a nivel internacional y más latinoamericano. Yo tengo una consulta, ya que se está estableciendo y fortaleciendo este espacio. Las debilidades que tenemos en nuestro país, especialmente en la región, claramente hablo de Centroamérica, es el tema de la falta de visión política para acercarnos a investigaciones concretas que identifiquen la realidad de nuestro país en el medio cultural y también de nuestras raíces originarias vinculadas al desarrollo cultural. ¿Qué podemos hacer desde este espacio colectivo que hoy ha sido invitado nuestro observatorio a poder fortalecer un mecanismo latinoamericano que nos genere, ¿verdad? Un fondo claramente bajo una organización precisa que veo que está bien organizado este espacio para buscar y gestionar posibles instituciones que fortalezcan estas investigaciones necesarias para los observatorios y que den vigencia y den sostenibilidad, como lo dijo el compañero Héctor, ¿verdad? Esas necesidades como las tiene también Honduras y yo sé que la tienen otros países para esa sostenibilidad en el marco de las investigaciones que requiere el sector cultural. ¿Qué podemos hacer? Y les doy la pregunta a todos para que podamos opinar y ver qué forma podemos establecer para fortalecer una estrategia en conjunto. Gracias. Gracias a ti, Ariel. A ver, Héctor y Carlos, si de manera muy sintética podemos responder en alguna medida a la pregunta de Ariel. No sé quién quiera partir. Héctor, que ya tienes el micrófono abierto. 2 o 3 ideas que nos puedan ayudar. Creo que espacios como este contribuyen. Creo que si pudiéramos ponernos de acuerdo en hacer una presentación común ante posibles dadores de fondos a nivel internacional sería también un paso adelante, aunque fuera una investigación pequeña y muy concreta, pero involucrar a varios países me parece que podría tener algún sentido. Nada, es un largo tránsito. Lo único que puedo decir es que hoy estamos mejor que antes, pero tenemos un largo camino por recorrer. Perfecto. Carlos, ¿algo sobre esto o ya te doy paso a las palabras de cierre? No, de Si hecho, quieres puedes, perdona, si quieres puedes ligar las dos cosas. Le respondemos algo a Ariel, haces tú el cierre, luego ya cierra Héctor y nos despedimos. ¿Te parece? sí. No, de hecho, la duda del compañero de Ariel es una duda institucional, ¿verdad? Él también es parte del observatorio y eh, es, es de las preguntas, ¿verdad?, que nos hacemos, ¿no? Para poder buscar superar las limitaciones, ¿no? Y que estas articulaciones de observatorio a nivel internacional que son tan importantes, pues nos permitan eh, fortalecernos, ¿verdad? Con su experiencia o con los medios que ellos han podido, a los que ellos han podido acceder, ¿verdad? Eh, para superar sus limitaciones, ¿verdad? Solo para terminar, creo que, bueno, muy agradecidos por este espacio y que bueno, es necesario, ¿verdad?, que sigamos creando instancias como estas, ¿verdad?, de observatorios que puedan eh, mostrar, ¿no?, la importancia de la cultura, los aportes de la cultura, ¿verdad?, en todos los ámbitos sociales, ambientales, económicos, ¿verdad?, y que muchas veces quedan invisibilizados, quizás por esa transversalidad, ¿no?, pero también
porque, bueno, porque depende en verdad de apuestas políticas, como ya lo hemos dicho, ¿no? Y cuando hay esas apuestas políticas, pues es importante aprovecharlas para poder tratar de avanzar, ¿no?, en la gran unidad del sector cultural. El compañero Emilio Álvarez tenía ahí la palabra. Saludamos a Mira, todos los que nos acompañan. súper. En honor al tiempo, Héctor, te doy el pase a ti para el cierre y a ver si nos queda algún momento al final para darle el pase al compañero de la asociación. Héctor, palabras al cierre. Palabras al cierre, solo agradecimiento a los organizadores, mi disposición a continuar aportando a este tipo de espacios y felicitar a toda la gente que nos está viendo, que es realmente mucha, más de lo que yo pensaba originalmente. Si hay espacio para el compañero, se lo cedo directamente. Súper. Perdona, ¿tu nombre cuál es? Emilio Álvarez. Emilio, mira, Emilio te Álvarez. damos el pase a ti de la manera la más sintética posible para ya Claro, luego claro. yo cerrar. Adelante. No, muchas gracias por el espacio. No, las consideraciones necesarias en este tipo de toma de decisiones a nivel de políticas públicas. Honduras, el artista, bueno, el sector artístico, el sector cultural hondureño, el día de hoy no tiene ningún tipo de ley que le dé protección a nivel laboral. Eso es importante dejarlo establecido. La consideración a empezar por el principio, ¿no? Establecer una ley marco, creo que es fundamental que haya una protección laboral, que haya una definición de cuotas musicales y protección laboral. Entonces sí, creo que eso es fundamental. Lamentablemente muchas veces pasa en Honduras que empezamos haciendo las cosas un poco de atrás para adelante. O sea, ese es un punto que hemos venido definiendo a través de los años, que tenemos de estar participando en los diferentes foros a través de la Sociedad de Gestión Colectiva y las diferentes organizaciones que como artistas nos hemos obligados hemos visto obligados a participar, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a nombre tuyo, gracias al resto de personas y tal como dice Héctor, cada tercer lunes de mes en el que nos venimos juntando nos vemos gratamente sorprendidos porque cada vez somos un poquito más. Dejé recién pinchado ahí en el chat un enlace a la web del Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia, donde ya tenemos ordenados todos los videos. Doy fe de que tienen el mismo material en el Observatorio de Portugal y de Brasil. Estos encuentros están siendo registrados en video con el ánimo justamente de que difundamos las buenas prácticas o los ejemplos que nos sirvan, así como una gran bola de nieve para ir copiando lo bueno, los aciertos, las ideas que tengan los otros compañeros en los observatorios. Dejé también el enlace al encuentro que hay en octubre en Ecuador, es un encuentro de observatorios latinoamericanos, al que habemos 2 iberoamericanos o 3 creo por ahí invitados, que lo agradezco también a nombre de la Universidad de Valencia eso. Y nada, dejo abierta la invitación porque este es el número 6 de 12 encuentros, así que cada tercer jueves de mes a las 18 horas españolas, para que hagan sus cálculos ahí hacia atrás. Somos los que estamos más tarde, más hacia acá en el mapa iberoamericano. Hemos puesto este horario de manera tal de que nos podamos conectar desde distintas partes de este espacio. Y nada, los animo a seguirnos, a revisar las sesiones anteriores, a sumarse, a replicar, a hacer todo lo necesario por difundir el trabajo que hacemos. Gracias especiales a Héctor, gracias a Carlos desde Argentina y Honduras. Le agradezco a Rui, que está desde Portugal también, desde la Universidad do Minho, uno de los organizadores. Vi que se conectó también Fátima desde Brasil, que es otro del grupo de organizadores. Y nada, a nombre de Raúl Aveledo, que es el responsable del Observatorio Cultural, que somos nosotros dos, él en la parte académica y yo en la parte técnica, que estuvo realmente del revés, se intentó conectar varias veces y siempre salió patas para arriba. Así que nada, Sigo igual. sigue igual. Nada, Nada, agradezco también. os voy a lanzar un último saludo Ahí. del revés, para que me veáis. Aquí estamos. Ya, Nada, ya. ¿hay algún problema con el Zoom? Disculpad. Hacemos el cierre entonces así del revés. Muchas gracias y nos encontramos el día 14 de octubre
nada, nos vemos, seguimos conectados. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Todos. Un placer. Hasta luego. Buenas tardes.